Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, el encargado de esta vicaría fija del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo domicilio está en la Loma, Jalisco. Bueno, espero que todos estemos bien, que Dios nos bendiga y que también poco a poco perdamos el miedo y vayamos tomando conciencia de que, como dice el video, somos mexicanos. Y esta patria que nos dieron nuestros héroes en su instrucción llamada pues Constitución ahora, bueno, la Constitución de 1821 y la del 57 y la del 17 y ahora esta colcha remendada con parches de todos colores y sabores, que es la que tenemos en la actualidad. Pero todas ellas nos otorgan o reconocen derechos, las garantías, las tres garantías primero, las de la Constitución o la bandera de Iturbide. Bueno, la primera es la libertad, porque antes, en la época colonial, que duró 300 años, pues pareciera que éramos sirvientes o esclavos o seres inferiores a los españoles peninsulares, a los que habían nacido allá en España. Y todos los demás acá, los criollos, y ya no se diga los mestizos, ladinos, indígenas, salta para atrás y quién sabe cuántas cosas raras de las castas. Pues la patria empezó con la libertad, igualdad y la unión. Bueno, la religión como la unión, pero eso ya pasó de moda, porque hasta el señor Morelos quería el catolicismo como la religión que nos uniera a todos, pero eso no ha funcionado. Pero hay el derecho de la libertad, sí, ese nadie nos puede quitar la libertad pues mental, la libertad como idea, la libertad como, pues como algo que uno quiere, algo que uno busca. Entonces la libertad es la capacidad, en primer lugar, de la autonomía. Auto quiere decir uno mismo, nomía, de darse leyes a uno mismo. El autónomo es el que se rige por sí mismo. El heterónomo, hetero quiere decir, heteros, diferente, al que lo rigen otros, quienes sean. Bueno, pues la Constitución nos dice que nosotros tenemos el derecho y la obligación de ser libres, autónomos, no movidos por otros. Naturalmente que alguien me va a decir, padre, pero es que eso es imposible. La libertad en cuanto idea, en cuanto deseo, en cuanto pretensión, pues es algo muy hermoso. Pero aún la misma iglesia no promueve la libertad. Promueve la obediencia, pero no la libertad. Y todas las religiones no promueven la libertad, promueven la obediencia. Pero están equivocadas esas religiones porque nuestro fundador Jesucristo no pretendió la obediencia, pretendió la liberación de todo dominio humano, fuera religioso, político, económico, cultural, lo que ustedes gusten. Y el mismo Jesucristo estuvo al margen de las instituciones a propósito. No formó parte de los sacerdotes del templo, que era la jerarquía de su tiempo, la legítima. No formó parte de los ancianos o del Sanedrín,
los que dirigían al pueblo de Israel, las autoridades civiles. Y tampoco Jesucristo organizó un reino terrenal para dominar a los demás. Más bien la libertad os hará libres, la libertad les dará, la verdad les dará la libertad. Entonces ahí está un punto que tenemos que tener en cuenta, porque todo gobierno quiere que lo obedezcamos, que no cuestionemos nada y que actuemos, como dice uno por ahí, semovientes, es decir, como animales, que somos propiedad de alguien. Semoviente es así como hay terrenos, hay casas, hay inmuebles, hay toda una clasificación de seres de propiedad. Pues los semovientes son los animales que son propiedad de alguien, como las vacas y demás cosas. Entonces nosotros, bueno, nuestros fundadores pretendieron que fuéramos libres, pero para la libertad hay un impedimento muy grande, se necesita quitar ese impedimento que se llama ignorancia. Ningún ignorante puede ser libre porque es como alguien que no tiene ojos, no conoce, no sabe, no se ilumina, no entiende. El ignorante puede ser inteligente, entonces se vuelve chistoso, ingenioso, burlón, pillo, abusador, pero no sabe lo fundamental. No sabe quién es él mismo. Entonces la ignorancia, desde los griegos, los chinos y todos los pueblos civilizados, por lo menos han tenido un grupo de sabios. También una forma de dominar es la sabiduría, porque como dice nuestro filósofo favorito Aristóteles, es del sabio ordenar las cosas. Pues sí, es del sabio ordenarlas. Un albañil, si es sabio, entonces ordena las cosas de la construcción, tabiques, cemento, varillas y demás, para que queden las cosas como son, como están en el plano que hizo el arquitecto, y que el ingeniero interpreta y que el albañil ejecuta. Hay un orden, el orden de las ideas, el orden del conocimiento, que es el del ingeniero, y el orden práctico, que es el ejecutor de las cosas. Bueno, acá nosotros como mexicanos, si queremos salir de la esclavitud, bueno, y ahora me dirán, padre, entonces la libertad, en primer lugar, es la capacidad de decidir por uno mismo. Esa es la libertad. La libertad es no tener límites, o que no le pongan a uno límites, ni uno tampoco, dentro de su naturaleza, por supuesto, dentro de sus capacidades. La libertad es abrir horizontes. Abrir horizontes quiere decir ampliar el mundo en el que uno vive a través del conocimiento, y un conocimiento que es para todos es el de las artes. De hecho, pues, las artes son las bellas artes, que son diferentes a las artesanías o a las artes prácticas, son aquellas que elevan el espíritu a lo máximo. Por ejemplo, esa idiotez que dijo quién sabe quién, de que la lectura por placer era, vamos a decir, enemiga del país. Bueno, esa es una tontería, porque precisamente la literatura, letra es letra,
el arte de las letras, la literatura, que es la belleza en la escritura, la belleza en la expresión escrita o hablada, la belleza en la estructura que clarifica lo que se quiere decir. Bueno, entonces, la libertad también comienza con ese manejo del lenguaje, ampliar el lenguaje, como dijo Wittgenstein, que el horizonte o el límite de nosotros es nuestro conocimiento. Y sí, es cierto. Entre más conozco, mis horizontes son más amplios. Entre menos conozco, mis horizontes, bueno, el horizonte quiere decir el final de lo que yo conozco, de lo que yo veo. El horizonte de donde uno está, si está en un pozo, pues su horizonte son los cerros y los barrancos o las paredes del pozo. Pero si estoy sobre una montaña alta, mi horizonte se ha ampliado hasta ver el mar y contemplar todas las cosas desde la altura. Se amplió el horizonte. El lenguaje también nos da libertad o nos da esclavitud, porque el pensamiento y el lenguaje van juntos. Se desarrolla el ser humano a través del lenguaje. El cerebro se conforma. Conformar quiere decir se estructura para desarrollar todo lo que uno puede recibir. Cuando uno está pequeño, pues todo. El cerebro está como desorganizado y puede recibirlo todo, pero no lo ordena, no lo estructura. Pero conforme se va desarrollando el cerebro y se va estructurando, van perdiéndose posibilidades, pero van acrecentándose otras. Por ejemplo, el mismo idioma. Los idiomas son muchos, pero todos son iguales. ¿En qué sentido? En que sirven para la comunicación de los grupos humanos. Y hay un lenguaje práctico, pragmático: quítate, haz esto, corta, rebaja, rebana, cocina. Y hay un lenguaje social que las canciones normales, populares, los corridos, los que narran cosas, los religiosos, todos ellos son lenguajes sociales, y la música agrupa, la danza agrupa, ordena, estructura, el deporte también. Entonces, el estudio de todas las cosas y el ejercicio, el desarrollo de todo el cuerpo y el lenguaje y las bellas artes. Bueno, dirá alguien, ¿qué son las bellas artes? Bueno, todos sabemos que las bellas artes, la primera pues es la arquitectura, y que toda arquitectura verdadera pues tiene una forma, tiene una belleza, tiene una medida. Las pirámides, no empiezan las pirámides anchonotas arriba y luego abajo como un piquito. Ahora se pueden hacer, pues porque hay muchos materiales nuevos y resistentes, pero antes pues la mente es poner abajo, bueno, primero acá los indígenas una piramidita chiquita, ya se hicieron más ricos y más poderosos, le adosaron otras, le pusieron otra encima, y así fueron haciendo las pirámides cuando eran de pueblos que se iban desarrollando. Cuando eran pueblos bien constituidos, pues el sacerdote o el gobernante tenía la idea de la pirámide y entonces daba las medidas, las estructuras, las orientaciones según lo que quería hacer. Entonces, el saber libera de la esclavitud, de lo pequeño, de lo inútil,
Y también el saber hace que la persona se vuelva autónoma. Naturalmente que nosotros en este mundo pues no podemos ser así, pero una persona, bueno, ha habido personas muy extraordinarias. Un griego que andaba vestido con sus buenas telas y sus buenas sandalias y las armas que tenía y el cinturón, los adornos, todos los hizo él. Aprendió las artes, todo tipo de artes, la orfebrería, lo de la curtidería, lo de la zapatería entonces aprendió todo y lo practicó y tenía capacidad, tenía tiempo y dinero, por supuesto. Y entonces, pues se hizo sus cosas todas. La genialidad siempre ha existido entre los pequeños montículos y los huecos. De pronto surgen montañas o árboles muy altos. Bueno, entonces hablo de la libertad, pero ya le voy a dejar en paz. La libertad entonces es la capacidad de decidir cuando uno ya ha pasado la adolescencia o está en la adolescencia y entonces consciente o inconscientemente ha decidido ser lo que uno quiera hacer, o copiar o romper con los modelos o integrar uno que sea antiguo y que también sea novedoso. Bueno, pero los padres de antes no querían que repitiéramos la vida de ellos, curiosamente. No estaban apegados a los hijos o los hijos no los sentían como propiedades. Por eso nos decían, hijo, estudia. Y para poder salir del campesinado o del artesanado, entonces uno tenía que estudiar para tener una profesión. Y para esa profesión, pues sí, la primaria la podían estudiar, bueno, párvulo, desde que yo estuve como si fuera preprimaria, kinder, y luego la primaria y la secundaria, pero ya para la preparatoria, pues tenía uno que salir de su lugar. Y para una profesión, pues más todavía. Acá donde yo vivía, pues venían hasta Arteaga los ejidatarios los hijos de los ejidatarios, porque les daban becas para que fueran maestros. Entonces tenían que dejar su tierra y los que se querían ser médicos, pues por lo menos iban a Morelia o a México y entonces tenían que separarse de su familia, pero la familia en lugar de quererlos allí tener prisioneros como en una red de dominación emocional, mejor les daban libertad. Ahí está la libertad, dar libertad. Bueno, alguien me va a decir, ¿y cómo nos libramos religiosamente de las imposiciones irracionales de los líderes sabiendo nuestra fe? Por supuesto, el que sabe el Evangelio entonces compara lo que le mandan con lo que dice Jesucristo, y si lo que le mandan está en contra de Jesucristo, pues no obedece, no tiene por qué obedecer. A quien obedecemos y nuestro modelo es Jesucristo. Y acá en la vida civil, pues como tenemos ahora un gobierno desorganizado y más bien pasivo y mentiroso y grosero y bueno, que no quiere hacerse cargo, no quiere a los pobres, bueno, los quiere multiplicar, eso sí. Entonces nos deja a nosotros desamparados, completamente desamparados ante los delincuentes. Los delincuentes, pues son el mal. Roban, matan, violan, torturan, desaparecen, asustan, oprimen, impiden las comunicaciones, queman camiones y los bandidajes, los secuestradores. Bueno, hay un montón de cosas que nos quitan la libertad. Pero luego viene el que no hablemos, nos quitan la capacidad de comunicarnos, de reunirnos, y también nos quitan la capacidad de una mentalidad de libres, no una mentalidad de esclavos. Bueno, ahora
tenemos que empezar esa reversión. La reversión quiere decir que necesitamos trabajar por quitar todos los impedimentos contra la libertad, porque Dios hasta respeta nuestra libertad. El que elige con Él, Él lo respeta. Y el que elige en contra de Él, Él lo respeta. Y lo respeta tanto que al que lo elige a Él, se lo lleva con Él. Y al que lo rechaza, Él también le pone un lugar donde está rechazado de Dios, que se llama el cielo para los que lo quieren a Él, y el infierno para los que lo rechazaron a Él. Bueno, entonces somos libres de escoger el bien o de escoger el mal. Delante de ti, dice el Señor, está el fuego, está el agua, están todas las cosas. Aquí están mis mandamientos que te van a guiar por el camino del bien. Cuando no los cumplas, tendrás la destrucción personal y la destrucción social. Entonces busquemos ahora nosotros la obediencia de la fe, pero es una obediencia a Jesucristo, a nuestra conciencia. Y todo lo que coincida con las enseñanzas de Jesucristo y con la conciencia moral, que otro día hablaré, pues tengo un video ahí de cómo se forma la conciencia. Entonces la conciencia, nosotros debemos seguir nuestra conciencia, porque en cierta manera es la que nos da la libertad. Acá religiosamente hablando, pues decimos que la conciencia es la voz de Dios. Bueno, entonces hasta ahí le voy a dejar. La voz de Dios es la que nos dice, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Aquí vamos a seguir trabajando por nuestra libertad y nuestra liberación. Mañana pues voy a ir a unos ranchos allá del otro lado de la barranca esa. Y pues allá, luego en la tarde, pues cuando ya venga, en la noche pues hago un video como todos los días lo voy a hacer, informando cómo están las cosas. Lo de la denuncia, pues va progresando y ahí lentamente va a progresar. La denuncia no es agresiones a mi persona. La denuncia es agresiones hacia nuestra religión, hacia nuestros sacramentos y hasta nuestros lugares de culto y hasta hacia nuestros fieles y la iglesia. Esa es mi denuncia, que ahí poco a poco pues va funcionando. Y creo que primeramente Dios pues va a ir caminando, porque hay muchas personas que han entendido que es el momento de empezar a liberarnos. Bueno, me puse los lentes para saludar a las personas que pues se están opinando. Por ejemplo, Ramiro Balbuena. Dios lo bendiga, Padre, y a todo el pueblo de México. Lastimosamente, que viven en un narcoestado. Sí, es cierto, vivimos en un narcoestado, pero así lo quiere la gente. Bueno, o está obligada o yo no sé. Abel Vidal, gracias por estar con nosotros, Padre. Pues gracias por estar, porque estén conmigo, Abel. Andrés González, gracias, Padre, sus pláticas muy interesantes como siempre. Pues espero que así sea, porque hay días en que ando turulato y hay otros días que ando lúcido. Maritza Hernández, hola Padre, buenas noches. Buenas noches, Maritza. Oscar Flores, saludos, Oscar. Curly, ya llegué, Padre, buenas noches. Curly, bueno, sí, eres de los fieles de siempre, de las fieles de siempre. Mike, bueno, Mike G. Silva. Buenas noches, Padre, en Campeche se le estima. Muchas gracias. Yo también de vez en cuando me echo unas campechanas.
Ti Águila, saludos, padre, saludos, Ti Águila. Maritza Hernández, aquí estamos siempre, padre, se cuídese mucho. Alex Eli, es una lástima a dónde ha llegado México. Saludos, padre Guillermo Castro, saludos, acuérdese de mí en su próxima misa. Pues pido por todos y ustedes pidan por mí y por este pueblo y por todas las personas buenas, que somos muchos, no santos ni nada, personas buenas que queremos ser buenos, pues todos nosotros pedimos también por todas las personas, hasta por los criminales. Recuerden que los obispos nos pidieron que este domingo pasado pidiéramos por todos los criminales y seguimos pidiendo por ellos porque pues no podemos odiar. Buenas noches y que Dios los bendiga.